Bienvenidos una vez más a De Pixel a Pixel, un canal dedicado a la divulgación del mundo del videojuego, del periodismo y de la cultura que lo engloba. Hoy con nosotros está José Altozano, de IOScript, Buenas. Hola. seguramente lo conoceréis, que ha venido a hablar precisamente de lo que es el videojuego como medio cultural, lo que es Ujú. hacer periodismo cultural de él, y también vamos a preguntarle un poquillo sobre sobre su carrera dentro del medio. Porque tú cómo comenzaste dentro de esto. ¿Cuál fue tu primera Eh, andada? Empecé con GamePro TV, que estaba Sí. estudiando cine en aquel entonces y llevaba siguiendo a GamePro TV desde hace un montón de tiempo, desde hace muchísimos años. Y un día vi que tenían como una sección en la cual estaban la gente que colaboraba con ellos y decían, hey, ¿queréis colaborar con nosotros? Mandadnos un mensaje. Y yo en cine había aprendido a editar un poco, tenía una cámara y fue una de, oye, me apetece, me gusta el sitio, vamos a probar y eso les mandé un mensaje, me dijeron haznos un vídeo de prueba y les gustó. Y a partir de ahí empezó. ¿Y eso cuándo fue, más o menos? Eso fue en 2011, entré sobre septiembre, más o menos, septiembre, Ostras, octubre. llevas ya 10 años con esto. Sí, 10 años voy a hacer Qué curioso. después de verano. Ujú. Y tú, de hecho, el canal de YouTube lo empezaste poco tiempo después, sobre 2012. Sí, 2012 en octubre. Ahí Madre hice mía. el primer análisis, así que no, llevo ya un tiempo en esto y he hecho la mirada atrás y pues es eso, de pronto me doy cuenta de que voy a hacer 10 años desde que empecé en la prensa y 9 desde que empecé el canal, pero no lo siento como que haya sido tanto tiempo. Para mí me da la sensación de que aún soy nuevo y de que han pasado 4 o 5 años. Yo es como que no me considero tan veterano como dice el tiempo. Eso lo puedo entender en el sentido de que no hace mucho estuve echando la vista atrás a todas las Mm. publicaciones que hubo sobre videojuegos, que ha habido, que hay sobre videojuegos, y el medio en sí lleva ya casi 30 años, ahora el año que viene lleva 29. Eres, por así decirlo, de la tercera generación de periodistas de videojuegos, si lo contamos por décadas, y por el salto que hubo. Es que hay un Mm. salto a partir de Anaid hasta... Sí, no, De no, Anaid para adelante ahí hay una brecha. hay una Ahí hay brecha una gorda. brecha porque evidentemente la primera generación, podríamos decir, la gente que entra en hobby consolas y Correcto. demás, ellos estaban marcando las líneas, estaban, digamos, rompiendo el frente, vamos, abriendo frente y marcando cómo iba a funcionar esto. No tenían unas líneas generales sobre las que construir nada. Sin embargo, yo creo que la gente que empieza a escribir pues eso, en la era de Gamera empieza a haber Hostia, mira. una inquietud, una curiosidad y ya para Anaid, en la época 2010, 2012, esa curiosidad está muy naciente, cada vez más forjada de un periodismo que dé voz a otras inquietudes. Y ahora ya está establecidísimo Hmm. que un montón de gente entra por eso, cuando antes era más raro, digamos. Antes, generalmente, justo lo que has dicho, yo también cuando estuve haciendo mi estudio separé los inicios con hobby consolas. Luego hay un Mm, salto que es con el nacimiento de las webs. Cuando nace Vandal y Mary Station, que son las dos primeras, en el 2007. mm. Perdón, en el 1997. Luego está Mundo Gamers, donde tú estuviste, que comenzó en el 2003, una de las webs más antiguas que ha cerrado. Y es Ya a no, partir de... me dio pena cuando cerró porque, joder, ahí nos hemos criado muchísimos Hmm. en Mundo Gamers y daba una libertad que no sé, que no es que en otros sitios me hayan limitado ni nada del estilo, pero algo que me gustaba mucho de Mundo Gamers era cómo casi estaban impulsando que cada uno encontráramos nuestra voz. Y cómo mucha gente, lo digo siempre, mucha gente bromeaba con que por el titular y la imagen ya podías saber quién estaba escribiendo el artículo. Y ese tipo de cositas es algo que guardo con mucho cariño de mi época en Mundo Gamers. Sí. ¿Tú en Mundo Gamers, más o menos, cuándo empezaste? 2013.
2013, que de hecho me acuerdo que mi primer artículo para ellos, que me escribió Alejandro Pascual, que Mm, está ahora en 3D Juegos, sí, y me escribió para que fuera a la presentación o para que fuera o para que escribiera. La cuestión, por algún motivo fui a la presentación de Xbox One y joder, escribí sobre eso. Así que lo recuerdo por esa época, porque lo primero que escribí para Mundo Gamers fue Xbox One. qué curioso. Y tú el No, mundo... y... Ah, Di. perdón. No, no, continúa, continúa. Es que te iba a No, es eso, preguntar... que para mí el marcador más que el año es como lo primero que hice para ellos. Igual que, por ejemplo, para Eurogamer, me acuerdo de que empecé con ellos creo que fue 2016, haciendo una recopilación anual, un poco de hacia dónde tiende el videojuego. Y creo que fue eso, 2016, 17, creo que fue 16. Y con GamePro TV también me acuerdo muchísimo que mi primer evento fue una entrevista por el Star Fox de 3D, sí, de 3DS. Fíjate tú qué curioso que empezaste en 2011 con GamePro TV, 2012 Mm. empezaste el canal y en 2013 ya saltas a Mundo Gamers, que era una de las páginas más Mm. reconocidas dentro del sector. No, 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 yo le agradezco muchísimo a Mundo Gamers, aparte de ese permitir encontrar mi voz, que me dieran una oportunidad, porque al principio intentaba trazar una división entre José Altozano, periodista, y DayoScript, el youtuber. Y era como que cada uno tenía voces distintas y formas de plantearse el trabajo diferentes. Y por ejemplo, cuando estaba colaborando con IG en España, en un principio, lo planteaba muy así. Sin embargo, en Mundo Gamers fue el primer sitio donde firmaba como Dayo, pero escribía como yo mismo, sin que hubiera una división entre el periodista y el youtuber. Hmm. Y es eso, les agradezco que me dieran una oportunidad porque para entonces yo tenía 1000 y pico suscriptores. Era mucho más, mucho menor de lo que era ahora. Y me Ahora... acogieron y eso, me dieron una oportunidad increíble que yo se lo agradezco. hmm. Eso es verdad porque yo no recuerdo cuando te empecé a seguir en YouTube, hace muchos años ya, demasiados. Pero sí que me acuerdo de que el estilo ha cambiado muchísimo en ti. De hecho, creo que eso ya ha quedado un poco atrás, pero cuando pegaste el cambio grande, cuando empezaste con los postscript y tal, ahí hubo muchísima, muchísima bronca de este no está yo. Y A ver, la eso. gente es un debate difícil porque cuanto más cambias, más gente va a ver que esté echando de menos lo que hacías antes. Yo, por ejemplo, a veces miro al Angry Video Game Nerd y Qué bueno. sus vídeos del principio son como los vídeos de ahora. Y entonces, claro, es muy cómodo porque no hay una separación entre lo que hacía al principio y lo que hace ahora. Yo, sin embargo, siempre estoy como... Soy... No sé si es inquieto o qué, pero siempre es como que me abro a nuevos referentes y a nuevas formas de hablar y entonces voy haciendo cambios graduales, pero es como los cambios de la edad, que no te das cuenta porque siempre te miras en el espejo y eres tú, pero cuando miras atrás es como, Dios, era jovencísimo. Y entonces yo creo que si estás paso a paso viendo mi cambio, no se nota tantísimo, hasta que digo algo que demuestra ese cambio, como por ejemplo puede ser el vídeo del feminismo, que para entonces le doy voz a esa idea, pero luego miras atrás y ya estaba ahí desde hace un tiempo. Y entonces, claro, entiendo y es normal que haya mucha gente que esté en conflicto con esas distintas facetas que yo he tenido. Y muchas veces lo digo en los vídeos, que yo opino esto ahora, pero hace 5 años opinaba diferente, así que aférrate al Dayo que tú prefieras. Pero no sé, yo creo que ese cambio es algo permanente en mí. No sé si habrá algún punto en el cual frene. Y es eso, no es que me reinvente con cada nuevo vídeo, pero es como siempre una nueva dirección, un nuevo rumbo y voy virando más deprisa o más despacio, pero creo que voy virando constantemente en nuevas direcciones. En parte, la evolución que ha tenido tu canal, antes eran vídeos eran más de risa. Realmente Hmm. tenías otro tipo de humor, eran vídeos más ligeros. Casi que se puede comparar con la evolución que ha tenido el propio medio del periodismo de videojuegos, cuando antes era casi inaceptable para la mayoría de las personas
consumir un tipo de contenido que se saliera de la norma. Ahora mismo la gente está discutiendo qué es un análisis y qué es una crítica. En A el ver, sen- yo creo que esa discusión de que es un análisis y que es una crítica es más de hace unos cuantos años. bueno, Yo creo que... correcto. Pero la Creo gente que... sigue saltando, lo quiero decir. Hmm. Es un ejemplo bastante potente en ese aspecto. Quizá, pero sí que es cierto que la escena ha cambiado porque ahora hay muchísimas más voces diversas y está mucho más normalizado eso, el encontrarte gente con inquietudes únicas. Que lo dicho, cuando yo empecé no es que no hubiera nadie, pero es eso. Recuerdo que en 2010, 11, incluso yo cuando veía análisis con una perspectiva distinta era como, hostias. Hmm. Joder, que se está intentando algo diferente. Ahora, sin embargo, 3D juegos, Mary Station, hobby consolas, todos se están abriendo gradualmente a esa perspectiva individual, a esas nuevas formas que cobra el periodismo ahora. Y me gusta que se esté normalizando. Pero sí que es cierto que en su día, pues igual que en su día podía haber más roce entre los youtubers y la prensa porque eran esta cosa nueva que a saber cómo se relacionan y cómo este grado de intrusismo que se puede percibir de mira aquí a esta gente ya lo que faltaba, si no nos basta con tener a la audiencia dando por culo como para que encima ahora venga esta gente a hacerse lo importante. Entonces, claro, ahora ya todo eso está normalizado. Sí, ahora ha habido esa simbiosis, porque al final la gente que hace vídeos como tú sigue siendo un periodista, solo que es un medio audiovisual en lugar del texto escrito. Es diferente. Su Sí, momen- son diferentes ángulos. Sí, tú al final coges una edición, al final la base es la misma, tienes un papel y escribes tus ideas, las estructuras, lo que pasa es diferente, como un papel es más rápido de leer Hmm. generalmente. Tú A eres... ver, no, aparte de Hay eso, la muchísimo. prensa por lo general suele tener una forma de enfocar que no tenemos nosotros, pero también porque muchas veces la gente lee la prensa porque están al día, porque ahí están los análisis de los últimos juegos. Sin embargo, cuando tú ves un análisis de un youtuber, pues puede ser del último juego que ha salido o puede ser de un juego de hace 30 años, Sí, porque eso es lo que nos podemos permitir, eso también marca la línea editorial. eso es algo que ha adoptado también medios como Manual, aunque no es una review, pero por ejemplo Mm. Game Report en su momento también, coger un juego y desgranarlo según temáticas, Sí, que es algo muy sí, no, eso interesante. está, es eso, la evolución de cómo se han ido normalizando estas perspectivas que hace tiempo era rarísimo encontrarlas y ahora es como que hay una inmensa variedad de formas de hacer periodismo de videojuegos y eso es muy bonito. A mí, joder, me gusta el panorama que tenemos ahora. Sí, además ahora también lo bonito para mí también es que han surgido iniciativas que hace años eran impensables. Mm, Basta con ver lo que ocurrió hace años cuando se empezó a plantear esto, que son revistas o páginas web como Terebi a ver si lo digo bien, Todas Gamers, que siempre le ujú. digo mal el nombre, que son lugares de nicho donde las mujeres pueden tener, ¿sabes? Antes has hablado de tu vídeo Sí, sobre el feminismo, aquí tenemos voces completamente distintas a las que solíamos escuchar, bueno, sí, no, y leer también, hace por ejemplo, años. me gusta el hecho de que se está extendiendo con lo de la presencia de mujeres en la prensa. Me gusta que, por ejemplo, en Anaid, pues no solamente está Marta Trivi, que se ha convertido en una de Un mis escritoras referente. favoritas, sino que también, por ejemplo, está Débora L. Rivas ahora, que de vez en cuando ofrece textos y empieza a haber muchísimos más nombres de mujeres que antes, a ver, por motivos evidentes, ahora ya no se hacen presentaciones en persona, pero yo creo que si ahora fuera una presentación en persona, vería muchas más mujeres de las que veía antes, que antes había dos. Y me gusta cómo cada vez se visibiliza más esa, pues eso, que hay más gente aparte de simplemente los tíos que quieren jugar a videojuegos y que quieren hablar de ellos y que quieren ofrecer su ángulo y, no sé, dar voz a nuevas perspectivas y a nuevas personas. Hmm, completamente. Otra duda que tengo yo con respecto, aprovechando que has estado tanto en medios escritos como tienes tu propio canal con un formato tan marcado, Mm. ¿cuál es la principal diferencia que ves tú entre escribir y crear el contenido como tú lo haces? Porque tú has vivido las dos cosas. A ver, una de las cosas más evidentes es que escribir es mucho más rápido, porque un artículo te lo puedo sacar en 2, 3 horas.
Joder. Y un vídeo tardó una semana en escribirlo. Joder. Porque con el vídeo hay un proceso de desgranado y de edición dentro del vídeo que, vamos, y de edición ya dentro del propio guión, que no está con un texto. No sé por qué me pasa esto, pero los textos soy capaz de tocar un montón de palos improvisando, mientras que con el vídeo necesito una planificación exhaustísima para asegurarme de que lo estoy tocando todo y que estoy haciendo un análisis muy completo, pero también porque escribir y editar son cosas diferentes. Cuando escribes, la gente puede pararse a leer una frase varias veces y las voces con las cuales escribes y con las cuales hablas son diferentes. Si yo hablara como escribo, la gente con razón ya me llama pedante, me llamaría todavía más pedante, porque de vez en cuando me marco alguna floritura o suelto algún palabra que es para darme una bofetada en la cara. Y entonces, pues, esto es lo mismo. Cuando hago un análisis estoy hablando. Y por eso, supongo que por eso controlo mucho más y tardo muchísimo más en escribir, y porque marco el ritmo y la emoción, y ahora estoy arriba, ahora estoy abajo, ahora es más dinámico, ahora es más pausado, mientras que con un texto no tengo que pensar en ese ritmo emocional, sino simplemente en el ritmo de las frases individuales y de cómo el lector lo va a estar leyendo. No tengo que tener en cuenta los elementos audiovisuales y la emoción de una persona que está viendo un filme ensayo, porque una vez más no percibimos un texto igual que percibimos un vídeo. Es eso, son dos artes totalmente distintas y se nota muchísimo no solamente por esa velocidad con la que escribo un artículo, sino por la voz con la que escribo, porque me suelto, pero a la vez soy mucho más enrevesado, mientras que con el vídeo necesito sonar pues como un amigo que te está hablando. Entonces, para mí esa sería la gran diferencia. Hmm. Es que son dos artes muy distintas. A pesar de que los vídeos tienen un guión, el guión de un vídeo no se puede traducir a un texto, porque está contando con muchísimas cosas que lo rodean. Vaya. Además, como tú bien has dicho, bueno, lo primero, como tienes, la verdad es que tu voz es muy tranquila, es una voz muy característica, has conseguido que yo vaya hablando relativamente lento, lo cual me estoy dando cuenta. Oh, entiendo. No, es en serio. Buscas el vídeo, hablando de Mundo Gamers, tengo un vídeo con Adrián, que Adrián también habla, Adrián Suárez habla muy rápido y tienes que bajar la velocidad del vídeo. No, no, no. Pesa. A mí me pasaba mucho al principio que trataba de imitar la voz de la persona con la que estaba hablando, pero también porque antes como todavía estaba aprendiendo a locutar, pues era como que intentaba encontrar mi propia voz y era como, me gusta mucho esa persona como lo hace, me gusta mucho esta persona como lo hace. Entonces era como modular y quizá te está pasando lo mismo, no sé. Es como lo que... No, esto es como cuando estás hablando con alguien y se te pega el acento un poquillo. Sí, Pues algo sí. similar me está pasando. Me he dado cuenta cuando estaba pensando y hablando, digo, esto no soy yo, no sueno como yo. El vídeo, una de las peculiaridades que tiene y que para mí lo hace tan interesante, como complemento también, porque no sé, una cosa no quita la otra, es Ujú. precisamente un detalle que has marcado, que es el tempo y la voz, no la voz, ¿cómo decirlo? La forma de contarlo, El registro. el registro, exacto. Tienes un registro a la hora de hacer tu propio vídeo, a la hora de explicar algo, tú imprimes en tu propia voz cómo quieres decirlo y de esa Mm. manera tú puedes intentar llegar en este caso, al oyente o al espectador de una manera más específica, apelando a otro tipo de emoción, que con el texto necesitas un poco más esfuerzo realmente. Como se suele decir, más vale una imagen que mil palabras. Cuando la voz imprime sentimiento o imprime una emoción, A tú ver, puedes llegar a sí y sentirlo. no. ¿No? Sí y no, A ver. porque, evidentemente, una imagen vale más que mil palabras y la imagen puede ayudarte mucho. Yo Correcto. lo digo mucho de utilizar la edición para apoyar tus argumentos. No, no, totalmente. Apoya con imágenes lo que tú estás diciendo, que la música guíe el tono de lo que estás diciendo y si quieres decir algo feliz, si quieres decir algo tenso, música tensa, etcétera. Pero digamos que hay una elasticidad
en la curva emocional del espectador. Con el vídeo, esa curva emocional es mucho más rígida. Es decir, si nos estamos riendo y quiero pasar a algo más serio, me cuesta muchísimo más que con un texto. Porque con un texto la separación de un punto y aparte es un universo. Mientras que con un vídeo, si nos estamos riendo y de pronto me vuelvo dramático, o lo hago muy bien y marco un choque inmediato, que ese choque te derrumbe o te alce al nivel emocional al que quiero llevarte, o tengo que ir haciendo un cambio muy gradual y lento para decir, vale, vamos a ir calmándonos y ahora ya hemos llegado a casa. Eh, y entonces quizá también por eso me cuesta menos escribir un texto, porque con el texto puedo soltar chistecillos, puedo ser más serio ahora, más suelto ahora, porque la voz te la das tú mismo para cada una de las frases y digamos eso, como no hay una música que acompaña, si estoy poniendo una música tensa y lo que quiero es relajar a la gente, pues no puedo poner una música tensa y de inmediato una música relajante, porque eso es chocante. Tiene que haber una música entre medias que haga de puente y te lleve. Y entonces Sí. para mí esa es una dificultad del vídeo que permite mucha más efectividad a la hora de comunicar emociones, pero Ujú. digamos que hay que domarlo. Claro. Es un poder difícil de manejar, pero si sabes manejarlo puedes conseguir efectos bastante más potentes que con un texto. Tú eres en España el... Bueno, no sé si en hispanohablante, pero creo que sí también. De tu género, de tu estilo de vídeos, eres el más grande. Tienes ahora mismo, creo que en YouTube... vaya, me acaba de saltar una Hay... notificación de Zoom. No. Hay otros ¿Sí? que me están adelantando. ¿Cómo quién? Tampoco estoy aquí súper informadísimo de todo lo que hay, pero sé que, por ejemplo, Joseju tiene más suscriptores que yo. Hmm. Pero tampoco conozco tantísimos ensayistas, digamos, más serios que hagan, eh, que tengan una buena cantidad de suscriptores, porque, por ejemplo, ahora también está otro nombre que está surgiendo es Sorrilaj, y él hace también ensayos, pero son mucho más cómicos. Es suelto y es, digamos, una experiencia de entretenimiento. Pero Joseju tiene vídeos de formato largo que son mucho más serenos y en el cual eso se permite como estos cambios emocionales y estos viajes y él tiene bastante más público que yo. Al final todo es, pero bueno, desde luego eres de los más grandes. Y yo quería poner también tu figura. Eres una figura única, lo cual dentro del periodismo no se suele dar tanto. Las figuras, aunque tengan nombre, suelen estar asociadas a algún medio. Hmm. Por ejemplo, Bruno Sol, una de las figuras más grandes en cuanto a nombre, la asociamos o a hobby o a retro. Antes has mencionado a Débora. Débora es una figura que ha surgido hace menos, así que Hmm. no tiene tampoco asociada a un nombre, pero sabes que la puedes leer en Anaid, como ya has dicho. Ha escrito en Nivel Oculto, ha escrito en Terebi. Sí, pero es que con eso mismo podrías decir que yo me asocio a YouTube. No te quería. No, quería decir el hecho de que la mayoría de personas, para Hmm. a la hora de escribir, no utilizan los propios medios. Te, podrías decir que uso YouTube, pero yo más bien me refiero a YouTube como una forma de expresar tus pensamientos que tú controlas completamente. A ser tu propia marca, digamos. Exacto. Hmm. No hay A ver, muchos de esos. sí y no. Porque yo diría que Bruno Sol, por ejemplo, se Tiene su marca propia. podría... Sí, Claro, sí. es muy marca propia. Hmm. Y es cierto que le asociamos mucho a eso, a la vieja guardia y a que escribe en Retro Gamer, creo que se llamaba, Sí. y demás. Hobby, Pero, Plimanía, la que tú quieras. claro, Escribe. pero es que es eso, es Bruno Sol. Bruno Sol es muy conocido, sí. Claro, y la gente le ve y es como Bruno Sol, incluso dentro de la gente de Anaid, que podríamos decir es esta primera, este primer planteamiento más individualista y más cultural de la prensa de videojuegos. Incluso dentro de eso, la gente sabe que ahí está Chico Nuclear, sabe que también estaba Pinhead, que en paz Sí. descanse, sabe que ahora está Marta. Y Sí. yo creo que ahora, sobre todo, también posiblemente debido a las condiciones laborales de mierda, como tienes que trabajar en muchos medios para ganarte el pan, creo que eso hace que haya varios periodistas que necesitan ser su propia marca.
Débora creo que no es fija en ninguna No parte, es fija en ninguna. pues, pero escribe en muchos sitios y sabemos quién es ella y leemos lo que escribe por eso, porque es Débora. Creo que desde hace un tiempo, y esto creo que también lo decía Jim Sterling, que los periodistas tenemos que hacernos nuestra propia marca. Tenemos que ser capaces de sobrevivir a nuestro medio, porque si eres un trabajador de El Mundo o eres un trabajador de Playmanía, en cuanto a Playmanía te echa, pues ahí te quedas. Pero creo que cada vez más, y se puede ver también en Eurogamer, que Paula tiene su voz, que Enrique tiene su voz, y creo que cada vez más nos encontramos con esos periodistas marca. A pesar de que Enrique escribe para Eurogamer, es Enrique dentro Sí. de Eurogamer. Creo, No pasa en todas partes, pero creo que pasa cada vez más que somos capaces de reconocer estos nombres. creo que me he explicado mal en el sentido de no me refería a que los periodistas no tuvieran nombre, Hmm. sino a que tu propio, a crearte a tu propio nombre, ser tu marca. Igual que tú Hmm. tienes tu canal de YouTube y ahora mismo no escribes en ninguna parte, si no me equivoco, ¿no? ¿O sí? No, ahora mismo no. Ahora mismo no Vale. estoy colaborando con otros medios. Hay una persona más que se me viene a mí a la mente como una, aunque ella sí que escribe, que es Eva Mm. Cid. Eva Cid, gran parte de sus textos van a su propio Patreon. Y es de su propio Patreon que ella ha hecho su marca. Aparte de colaborar en otros medios como Manual, como mira, hace Ya. poco colaboró en Sí, no, a Cactus. ver, Eva Cid sí que es. Sí que en ese sentido de freelance para uno mismo, no de trabajar en el espacio de otro, sino trabajar en tu propio espacio. Aquí es cuando mi ignorancia me puede jugar una mala pasada, porque no se me ocurre demasiada gente. Sé que en el pasado Scanliner, Rafa de las Cuevas, Sí. intentó hacer algo parecido, tristemente no le funcionó y todavía lo sigo lamentando y sigo sin explicarme cómo pudo ser. Pero Es que es que seguro que si me pongo a pensar, me salen nombres. Pero periodistas per se, que ya. hay gente que sí que escribe en sitios como, mira, Mundo Gamer, Brenda, ¿cómo se llama? Chica. La chica esta. Ah, Ay, no ahora me acuerdo. mismo me temo que la desconozco. Hay una chica que escribía en Eurogamer hasta hace no mucho. Ahora mismo no está escribiendo en ningún lado y tiene Mm. su propio blog. Pero es un blog. No es. Tú cuando piensas en Eva, cuando piensas en una periodista como Sí, Eva, tiene un Patreon, tiene tiene una el fuente de Patreon ingresos. y es Claro, una fuente de no es ingresos. un blog, sino que vive de eso. Exacto. Y aunque haya Ya. colaboraciones, porque tú, por ejemplo, te pueden llamar y decir, oye, escríbeme en X página, ¿vale? Y Hmm. tú puedes aceptar o no, pero tú sabes que tu principal fuente de trabajo eres tú mismo como autónomo, por Sí, así creo que lo decirlo, entiendo. aquí. Sí, Ahí lo dicho. Creo que mi ignorancia aquí me puede hacer que le esté dando más importancia. Pero sí que es cierto que no se me ocurre más gente. Estamos yo y está Eva, y estoy seguro de que hay más gente seguro, que pero está viviendo de Patreon, pero soy demasiado estúpido como para que ahora mismo se me ocurra. claro. A ver, diría Borja Pavón, pero es que Pero Borja ahora es mismo es más que no conocido por sus es... doblajes, Claro, pero no sí que es es... cierto que Patreon hay muchos, por ejemplo, Pazos, pero Pazos tampoco hace contenido, aunque hace las Pazos está noticias, en un punto está curioso como... porque hace noticias, pero no de manera periodística. Es decir, tampoco, Y no hace es los cuidados por. ahí, pero tampoco Claro, es... no, Pazos es muy precisamente el amigo con el que hablas. Pero. No, y esto lo digo en el mejor de los sentidos, porque Pazos me cae genial y, joder, es muy respetado y querido dentro del mundillo. Súper agradable, chico. Pero es un sol esa persona, pero sí que es cierto que no se me ocurre mucho más gente que sea eso, que Eso es, escriban para sí eso es mismos. a lo que yo quería llegar. Ahí, en ese sentido, creo que Eva es más única que yo, porque yo soy youtuber. No tengo un Bueno, Patreon de. estoy convencido de que si te pusieras... Bueno, también es que Quizá. Se ha generado una base detrás, Mm, unos usuarios, bueno, usuarios, lectores, mm. que buscan a Eva muy específicamente. Llevas la curtido. Tú llevas tiempo sin escribir y aunque tienes mucha presencia en YouTube, quizá no tienes tanta presencia a nivel escrito, aunque tienes un historial bastante grande. Seguramente si te Sí. pusieras te lo sacabas, pero... A ver, quizá, pero no sé, yo creo que ahora mismo lo mío es más como youtuber que como periodista, en el sentido de eso, de mi Bueno, propia marca y mi Patreon. Creo.
Pero no Yo, sé, eso sería como pues, si Eva se pone a hacer directos, quizá de que pronto, bueno, está Eva ya haciendo está haciendo... directos. Sí, pero me refiero, si lo de los directos de pronto hace directos y hay 1000 personas viéndola, quizá entonces se convertiría en streamer, pero es eso. Yo creo que la imagen que he construido ha sido como youtuber y luego también he escrito en otros sitios. Mientras que Eva de base es periodista y le pagan porque sea ella misma quien escribe los artículos. En ese sentido, creo que ella es la figura única, porque yo soy un youtuber que tiene un Patreon. Bueno, y ella es una periodista que tiene un Patreon, pero sí. Sí, sí, pero es eso. Youtuber es distinto. Sí, pero eso es a lo que yo quería hablar. Mm, Cuando pensamos en Eva es el máximo exponente del periodista como marca propia. mm, Ella se lo guisa, ella se lo come. mm. ¿Tú consideras que eso va a ser una figura en aumento o que Eva es una rara avis dentro de... A ver, yo creo que es más necesario. Creo que espero que sea algo que evolucione. Por lo dicho, porque las condiciones son una mierda y en muchos sitios eh, trabajas mucho por muy poco dinero y ojalá más gente logre lo que está haciendo Eva, porque hay muchísimas voces maravillosas en la prensa de videojuegos que merecen seguir hablando y merecen ser escuchadas. No sé si es hacia lo que tenderemos y muchas veces he hecho predicciones y me he equivocado, pero sí que es cierto que estaría bien que tendiéramos hacia eso, hacia periodistas únicos a quienes la gente paga para que sigan escribiendo sin importar si les han contratado o no en otra parte. Al final siempre está la figura del blog, pero de un blog no se puede vivir. E igual que no se puede vivir de un Claro. blog, que no tiene dinero, el tiempo necesario para sacar un buen artículo, puedes escribir un artículo en 2 horas, yo te Mm, puedo escribir un artículo aceptable, tampoco te voy a decir, bueno, aceptable en 1 hora, mm. pero cuando quieres hacer algo más sosegado, algo que quieras poner de verdad un pensamiento, es algo que va a ti, que te necesita bastante de ti. Por eso, hay dos pensamientos que yo tengo sobre el mundo del periodismo de videojuegos, tanto Mm. tú como youtuber como Eva, y es el periodista como figura propia. Tus artículos son increíbles, tus vídeos son muy buenos, te Gracias. pago para que sigas consumiendo. Pero Bien. luego también tenemos la otra rama, que es el periodismo como, aparte de bueno, porque si no es bueno no merece la pena, pero el Mm, periodismo como como colección, como un mm. artículo exclusivo. En el sentido de ese acceso privado a un artículo que está en un Patreon o lo que sea, No, o... eso es como marca, pero Mm, como coleccionismo me refiero a revistas, ahora mismo, el formato papel. mm. Cuando tú, Manual o Games Tribune, Sí, aparte de la calidad que tienen, que es muy alta, porque joder, son buenísimas, claro, los guardas. los guardas, yo no me los leo. En papel digo, me los compro, los ojeo y me las leo en digital. Porque Curioso. da penica. Están tan chulas, tan bien hechas que las ves, ¿sabes? En plan, a lo mejor me leo un par de Sí. artículos, pero una vez que me la he leído como mucho una vez, tiro al digital, porque también tiene la ventaja de que dentro de tu suscripción te viene la versión digital. Mm. No sé, a mí personalmente, cuando leo una revista me gusta muchísimo eso, que estéticamente son preciosas y por eso me gusta leerlas. Es el gozo adicional de la revista, que con Sí, esto no estoy diciendo que las páginas no tengan un buen diseño, lo tienen, pero con las revistas hay veces en las que se pueden permitir una estética y un eso es. estilo que no tienen las páginas. Es lo único de la maquetación, que es un formato mucho más libre. Y lo que sí que es cierto del coleccionismo, más que tener la revista y hojearla, yo diría que el valor es tener la revista y conservarla. Correcto. Porque yo hay muchos artículos que leo y me encantan, pero me olvido de ellos y no, y años después quiero volver a ellos, pero no recuerdo quién lo escribió o dónde está o, o las palabras clave para buscarlo, o quizá han desaparecido porque han borrado la página. Sin embargo, los números de la revista Edge que tengo están ahí, También tengo de todos ahí. están en una estantería. Y lo mismo con las hobby consolas viejas, que las tiene mi madre, pero
Te las pero están poses. ahí. Y entonces, claro, hay una posibilidad de hemeroteca que evidentemente también está con Internet, Pero es más pero complicado. claro, te tienes que acordar de palabras clave del artículo, te tiene que venir a la mente, pero sin embargo, si algún día yo quiero ver qué decía Edge en este número concreto, pues puedo mirar y ahí está todo. Mira, por mera curiosidad, ese pensamiento que tienes tú lo tuve yo y me empecé una base de datos de artículos. Oh, Cogí no está las, mal. cogí las 5 primeras manos, que precisamente lo que dices del formato, de ver cómo aquí acaba un capítulo, una página de... Uy, no lo estoy mostrando. Hmm. Acaba un No, no, capítulo, no, se ve, página se ve. negro, una página aquí a todo color, enorme, y entonces cambiamos de nivel. Ese momento de respiro, esa forma de dar un formato, de dar un descanso. Pero esa hemeroteca es algo que a mí me parece muy interesante. Porque YouTube, dentro de lo que cabe, como es un canal, puedes recordar el canal y puedes decir, hace tiempo Hmm. GameMaker's Toolkit hizo un vídeo sobre X y lo Sí. buscas. Pero dime tú a mí, aunque no es algo, aunque yo miro quien lo escribe los textos, generalmente no es algo tan Mm. común, cuesta recordar dónde has leído algo. Y eso es algo muy interesante. De hecho, yo la empecé a hacer, pero soy un inútil. Reivindico hacer una base de datos de artículos de No, yo videojuegos. recuerdo, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre para esto es un artículo que leí hace unos cuantos años sobre cómo PT era un juego de terror tan especial porque rompía sus propias reglas para hacerte sentir indefenso. No tengo ni idea de dónde leí ese artículo, porque ni siquiera lo leí en una página principal, no estaba en Eurogamer o en VG247, era en un blog perdido que leí en Critical Distance. Y, y entonces, claro, busca tú ese artículo. No sé las palabras clave que me pueden llevar a él y Silent quizá Hill es muy encuentro, grande. Es decir, claro, y PT. quizá encuentro otro artículo que es muy parecido, pero no es la fuente original y es un artículo que ha tomado ideas de ese, pero no lo está citando. Y en ese sentido, la hemeroteca física viene muy bien. Yo Hmm. también debería tener ese registro de artículos en digital porque me ayudaría a poder volver a esas ideas viejas. Pero es eso, sí que hay muchas veces en las que leo artículos muy interesantes que comparto y digo que están guays y tal, pero, pero se pierde. Luego te tengo que pasar por mera curiosidad una de las Mm. cosas que hice yo. Pero esa es una de las cosas también por la que el periodismo en digital y las figuras de un periodista independiente, que sea él Mm. mismo su propio empleador, son importantes porque es mucho más fácil asociar un videojuego a un nombre que asociar un concepto, sobre todo antes. Ahora si las páginas son más específicas y tú, yo qué sé, vamos a nombrar más páginas, yo qué sé, nivel oculto, Mm. sabes lo que vas a encontrarte ahí. Y sabes que si un artículo es de nivel oculto, lo has leído ahí y lo recuerdas. Sí. A ver, Pero cosas como puede, Mary, pero hay veces en las que no sabes si un artículo de hace 7 años lo leíste en bueno, Killscreen o claro, en claro, hace Kotaku. 7 años también, claro. Claro, Uf. es que ahí la hemeroteca física, Es que la biblioteca porque física es sí, muy útil. sé que Nivel Oculto tiene una línea editorial y que Night tiene otra y que 3D Juegos tiene otra, pero con el tiempo es como, ¿pero lo escribió esta persona o esta? ¿Y Hmm, seguro que era aquí o lo hizo aquí? ¿Y era este artículo o era este otro que hizo más tal cual. adelante sobre el mismo tema, pero con otras palabras? Y ahí la cosa se complica. Ahí es algo que es cierto que el coleccionismo físico puede aportar. Porque, aparte de colecciones, eso, es hemeroteca. Sobre todo a Sí, los. exacto. Yo creo que sobre todo a la gente que escribe, le sería especialmente útil intentar hacerse acopio de cuantas más revistas mejor. Y por suerte, son relativamente fáciles de encontrar en digital casi todas. Porque quieras que. No, Mira, hay muchos registros de eso, de todos los retro gamer, hobby consolas y En tal. Archive está entera. Ambas que has dicho. Claro, claro, claro. Ese es eso. Precisamente me acuerdo por eso, porque tengo los archivos abiertos porque quiero acudir a esas revistas en el futuro, pero a pesar de que están, sí que es cierto que una revista, en concreto una revista, se goza mucho más en En papel, papel. al menos yo. Sí, no, la primera vez sí que la suelo leer en papel. Mm. Luego siempre tengo miedo que me pase como cuando era pequeño, que leía mucho un libro y se me descolgaban las páginas y eso Ah, me bueno, da... eso con las hobby consolas viejas no hay ninguna que conserve su portada. Joder. Pero, Hostia, pero por tendría eso, que... porque son hobby consolas de hace casi 20 años.
Ojalá no hubiera tirado yo también las mías, porque yo tiré las Hobby y las Nintendo Acción de hace 15 años también. Joder. Sí, pero las tiré hace años, es que era yo... No tenía, vamos, no era ni mayor de edad. La Hace mucho tiempo. inconsciencia de la juventud. Esto es como cuando tiras las cajas de las consolas y luego dices, Totalmente. mierda. No, las cajas de los juegos de Nintendo 64 y Game Boy. Yo Es el no gran tengo, lamento. no tengo ninguna, yo tampoco. Por lo menos de Game Boy 64 no la viví, pero de... Bueno, de Mega Drive sí que las tengo, porque como son ¿Oh? cajas duras, pues esas las Hay otro mantiene. rollo. Sí, es distinto. Igual que las de PlayStation. Es que las de cartón las terminas tirando porque es un cartucho, generalmente. Pero bueno, y entonces, ahora mismo, tal y como... Ya hemos empezado a desvariar un poco. Pero bueno, tal y como estamos hablando, ¿tú crees entonces una base de datos sobre artículos de videojuegos? Yo creo que a ti precisamente te vendría muy bien. No es que te vaya a vender un proyecto, pero... No, a ver, estaría muy bien, pero Critical Distance es Sí. un agregador de artículos. Hemos encontrado este artículo y este, y puede estar interesante, pero claro, cuanto más tiempo pasa, más artículos hay, Claro. busca tú. Hostia. ¿Y cómo organizas? Porque No conocía Critical Distance, fíjate. Pues te lo recomiendo, está muy, muy bien. Es eso, es un agregador de artículos que han ido encontrando no solamente en páginas, sino en un montón de blogs. Y entonces te encuentras perspectivas muy chulas. Sí. Yo también... Hay muchos artículos que recuerdo de esos de haber perdido en el abismo. Me acuerdo de un blog, no sé quién era, pero era un blog de cuando yo estuve escribiendo, ni siquiera sobre videojuegos, estuve leyendo sobre Inio Asano y sobre Oyasumi Pum Pum. Un artículo que dije, hostia, es buenísimo. A saber dónde está. Porque era un blog de WordPress, de estos rancios. Es que ¿quién te dice que ese WordPress sigue vivo? Mira, Mundo Gamers hace 2 meses que decíamos, Claro. hostia, que se ha muerto del todo. Claro, se ha perdido todo. Sí, jamás pensamos que una página web se podría prender fuego, literalmente. Pero ahí está, el siglo XXI. El siglo XXI, vaya década que llevamos. Y No, llevamos no, 2 años y llevamos una década increíble, ¿eh? Todo va a ir bien, todo va a salir bien. Hostia, si me lo dices con esa voz, incluso te puedo creer un poco. Ay, y ahora mismo tú, tal y como estás con el canal y tal, ¿qué perspectivas tienes tú de futuro para tu canal? ¿Tienes algo en mente? Ahora mismo estás, aparte de con Iba a decirte leyendas y videojuegos, pero eso es un canal de YouTube. No, ese es Eric. Esa es Eric. ¿La leyenda del videojuego? Sí. Vale, estás con la leyenda del videojuego, aparte de con tus post-skips normales. ¿Tienes pensado alguna cosa de cara al futuro o alguna cosa que te gustaría hacer? Cuando termine la leyenda del videojuego, cero coñas, a lo que me quiero dedicar es a analizar juegos de Barbie, juegos de Hamtaro y los Sims. Hostia, escúchame, los de Hamtaro un ojito, que yo me Claro, acuerdo no, de es que que- hay algunos muy buenos. Es que es eso, es que a todo el mundo, siempre que lo comento, es como, tío, los juegos de Hamtaro eran la polla y yo, Es verdad. claro. Y entonces quiero redescubrirlos, a ver qué tal. Y luego, pues eso, me interesa ver los juegos de Barbie, a ver cómo eran, porque el pasado del videojuego se recuerda mucho a través de las tortugas ninja, pero no tanto a través de los productos más dirigidos a mujeres. Y luego los Sims me interesa porque es una saga Sí, importantísima. vi que porque te has son gastado socio de todos los 500 castings. euros. ¿Te has gastado 500 euros en No, todas las expansiones? no, todavía no, pero es una Pero... idea que tengo. Ah, Está estoy ahí. esperándola, estoy esperándola. Está ahí, exacto. Hombre, eso sería interesante porque hay muchísimos Sí. productos en el sentido de productos que en su momento eran los juguetes de toda la vida. Iba a decir ya yo, pero yo realmente me crecí con los Action Man. Y tampoco Pero me pierdes de mi generación. Hay videojuegos de creo- Action Man muy chulos. Yo creo que el rumbo al que quiero ir con mi canal cuando termine la leyenda del videojuego es, si pudiera, porque es que ahora mismo estoy bastante oprimido por la escaleta de vídeos que tengo que hacer y eso me limita bastante. Joder. Pero si pudiera hacer borrón y cuenta nueva una vez termine la leyenda del videojuego, yo creo que mi canal tendería a ser cada vez más como el de un youtuber llamado Patrick H. Williams, que No lo es un conozco. crítico de cine que hace años hablaba de lo típico, hablaba de Marvel, de DC y de todo lo que tú quieras. Y ahora hace vídeos sobre lo que le sale del culo y tiene vídeos sobre cómo se compara Mujercitas a las anteriores versiones de la película, o sobre por qué Mamma Mia Here We Go Again es la secuela perfecta, o sobre por qué el béisbol es el mejor deporte para hacer películas.
Y entonces, claro, Hostia, ves tengo que buscar esos el canal. vídeos, ¿eh? Tengo que buscar Búscalo, ese canal. es maravilloso, es la polla. Y el tío dice verdades como un templo. Y sabe perfectamente de lo que habla. Y entonces yo estoy viendo que en el futuro quiero empezar a hacer eso. Quiero empezar a ver el videojuego desde esa perspectiva de vamos a hablar de lo que nadie habla o de lo que poca gente dice. Hostia. Y no sé, encontrar esos nuevos ángulos para hacer el videojuego emocionante. Pero todavía me tengo que quitar la leyenda del videojuego y yo creo que me va a durar hasta 2022. Sí. Sí, porque ahora mismo estás con Sony contra Nintendo, que esos son los 90. Sí, Hostia. todavía van a ser To- 19 capítulos. Ah, ya los tienes hasta pensados. Sí, Joder. sí, sí, van a ser 19 capítulos. Así que llevamos la mitad, acabamos de superar el Ecuador. Madre mía. No, al final te va a quedar unos vídeos bastante completos. Porque yo, por ejemplo, tengo en la estantería de abajo. Mm, Es que estoy mirando el nombre porque no me acuerdo. The Ultimate Video Game History. mm. No sé si conoces el libro. Ah, la historia, claro, el de Steven L. Kent. Ese, es que soy Sí, muy malo para los nombres, digo. Que está interesante, muy americanazo. sí, Pero está muy interesante porque tú creo recordar que has hablado también del software español y todo eso. sí. Lo cual está muy Pero interesante. sí, pero muy poquito. Sí que siento, si volviera a hacer la leyenda del videojuego, sí que me gustaría hacerlo desde una perspectiva mucho más amplia. Y mirando hacia adelante es como, por ejemplo, ahora van a tocar las 90 y es una de, pues tendré que hablar, por ejemplo, de comandos. Sí, hombre. Pero sí, a ver, intento con la leyenda del videojuego ofrecer que sea, a ver, no estoy diciendo nada nuevo, porque todo lo que estoy diciendo lo estoy tomando de distintos libros, pero intento juntarlos para que sea más completo. Es un poco mi prueba. Sí, no, y están muy bien. Me he visto, no me he visto todo, no te voy a engañar, pero me he visto. Cuando empezaste me lo empecé. Y creo Ujú. que me hice 5 vídeos y pues tengo el tiempo que tengo. Bien. Así que me los pongo. Es que no me gusta ponerme los vídeos de fondo porque me pierdo la información y me da rabia. Soy. Yo YouTube lo tengo, para mí YouTube es mi radio, está todo el rato puesto y a A mí, veces le presto atención y otras no. a mí lo que me pasa es eso, que hay vídeos, por ejemplo, yo no puedo verte a ti de fondo, igual que no me puedo ver a Mark Brown Mm, o al Funs, porque digo, hostia, es que me estoy perdiendo cosas que son verdaderamente interesantes. No es. Y mira que los podcasts me molan, pero eso sí que más o menos. Pero cuando hay una sección chula, siempre suelo ponerlos. Una mm. cosa que tengo el pensamiento es que hemos perdido gran parte de la historia del videojuego en sí al morir en América y Japón. Mm. Porque todo gira alrededor de esos dos mercados. Europa existe pero se ha muerto y Latinoamérica Sí, es campo. ya no, ahora por ejemplo se ha anunciado un libro de Héroes de Papel ¿Mm? que ¿Sí? son historias sobre el videojuego latinoamericano y eso me gusta mucho. Y de hecho recuerdo hace años, cuando Polygon estaba empezando y hacía artículos de formato larguísimo y reportajes que no hacía nadie más, recuerdo que hicieron algunos cuantos artículos sobre el videojuego en Cuba. En Cuba. Sí, Vaya. no, 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 muy interesante. No, no. Y, pero sí que es cierto que lo que viene siendo el sur global está olvidadísimo y Europa, a ver, está Inglaterra porque ahí ocurrió la revolución de Spectrum, pero por ejemplo, hay un libro que tengo pendiente más adelante que es sobre la historia del videojuego en Polonia, porque ahora han surgido Wow. un montón de estudios y hablas con ellos y es como que todos tienen el punto en común en el Spectrum. Y es como, joder, no La nos historia estamos del fijando en videojuego. eso. La historia del videojuego es súper grande. Y la verdad es La que historia ojalá. es súper Bueno, la grande. historia es súper grande, pero para acotarla un poco, podemos decir del videojuego y solamente nos Mm, tenemos que tragar 70 años de historia. Pero es muy curioso porque cómo se vivió los videojuegos en Rusia, en la Unión mm. Soviética, es un mundo impresionante. También me gustaría conocer esa historia. Pero sí que es Vamos a cierto que investigar. sí que es cierto que con la historia del videojuego lo tenemos todo muy limitado a las mismas narraciones de siempre y eso es una limitación que tengo con la leyenda del videojuego, porque yo no soy historiador, no estoy descubriendo nada nuevo, lo único que estoy haciendo es resumir y aglutinar. Esto va a sonar, a lo mejor incluso sonar presuntuoso, pero una fuente de información
que yo me estoy topando y que me parece súper interesante a la hora de ver la historia de Europa son las revistas de fuera de Europa. Y TipL funciona muy bien. Y, hostia, primero, por ejemplo, la Retro Gamer española tienen que quitar artículos porque son muy británicos, son excesivamente británicos. Pero yo estoy suscrito a Wireframe, a la revista Wireframe Mag, y coño, hay artículos que dices, hostia, esto pasó en Gran Bretaña, qué curioso. Hay una alemana, que no sé alemán, pero hay una alemana que se llama Making Video Games, que es súper técnica, que es buenísima, y que algunos artículos están en alemán, otros están en inglés. Se entiende lo que se entiende. Entiendo. No, eso está... Está muy curioso. Sí que estaría bien, pero tristemente tenemos la limitación del lenguaje y hay un montón tiempo. de libros de Francia, de Italia, Francia es fantástica Alemania, en cuanto a historia. Claro, ¿no? Francia, ahí tienes el Auric y la estética francesa en los años 80, pero no sé qué libros hay o qué fuentes hay y no sé francés, así que no me puedo poner a leer sus revistas. Pero sí, hay mucha parte de la historia del videojuego que o se omite o se da por sentada o se cree que no es interesante y es olvidada. Y eso es una pena. No, la verdad es que sí. Yo estoy deseando ver que sigue sacando, la verdad, porque, oye, a ver si te doy esta idea y tú la llevas a cabo, porque sería interesante de verlo. Lo de el libro de Héroes del Papel, sí, yo cuando lo vi también dije, hostia, qué interesante. No hace mucho hay un artículo, mira, como son revistas me acuerdo, hay un artículo en la primera Edge hablando sobre videojuegos africanos. Ay, eso estaría también muy chulo. La Edge, no, la Break, ¿he dicho Break o Edge? No, da igual, la Break. Hay uno en Game Report, en Mitos, en el monográfico de Mitos, que habla sobre el folclore español dentro del videojuego, que son súper curiosos y que dan bastante para pensar también. Joder, la verdad es que, tío... No, para abrir el videojuego a más cosas, que no sea siempre lo mismo que cuenta todo el mundo. La verdad es que si te pones a pensarlo, hay temas casi infinitos si te... En plan... Claro, evidentemente, para hablar. por eso Es hay tantísima fantástico. gente escribiendo... Qué fantástico, tanta tío. gente escribiendo, porque si hubiera 5 temas nos callaríamos, no veríamos aquí el campo que ve tantísima gente. Yo creo que cuando tú entras y quieres ser periodista o comentador o como quieras llamarlo, es porque ves un inmenso potencial, creo. Sin duda, sin duda. De hecho, yo entré aquí por un cabreo que tenía. Sí, leí un artículo, me sentí muy identificado, me cabreé conmigo mismo y escribí mi primer texto así. Pues no está mal. Fue un texto de odio. No está mal la perspectiva. Bueno, Dayo, ya prácticamente llevamos aquí una hora. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Bueno, espero que te lo hayas pasado bien. Espero que te haya resultado interesante. Ha estado bien. Y espero también que a todos los oyentes nos haya resultado interesante. Recordatorio de que si queréis apoyar el canal, podéis suscribiros, podéis incluso donar en Ko-fi. Todo el dinero que deis allí es exclusivamente para, primero, comprar una webcam, porque es una mierda. Y aparte... son caras. Son carísimas. Y tampoco... Sí. Es decir, yo por suerte tengo un trabajo, así que no necesita tanto. Pero hostia, es que es doloroso. No, son y entre 200 euros. Si una buena es cara. Es una locura. Entre eso y la crisis de las tarjetas gráficas... Vamos bien. Estamos jodidos. No me he podido cambiar de ordenador, que llevo un ordenador de mierda, que ayer estuve renderizando toda la noche. Y que, de hecho, he subido un vídeo hoy que estaba mal editado, me lo han dicho, y dice, hay un problema con los nombres, y yo, hostias. Y he tenido que borrarlo y ahora cuando me vaya dejar esto editando y pues me tiraré un par de horas. Todo bien, las bitcoins. Putas bitcoins de mierda y NFTs, tío. Qué asco. Qué ascazo. Pero bueno, espero que os lo hayáis pasado todos muy bien y nada, hasta la próxima. Adiós.